la hipnosis es más común de lo que nosotros creemos. Siempre estamos bajo un estado hipnótico. Y cuando alguien pone todos los elementos, todas las sugestiones que componen la hipnosis, puede hacer que una persona entre en ese estado transformado de conciencia y que poco a poco, a medida que se va tomando mayor profundidad, se puede exteriorizar emociones, recuerdos que había olvidado o que creían que nunca había pasado. ¿Sí? Es muy curiosa la hipnosis. De hecho, la hipnosis se termina surgiendo a mediados del siglo XIX, ¿sí? Termina surgiendo a mediados del siglo XIX por James Brain, ¿sí? Él termina acuñando el término hipnosis, que es un derivado del griego, hipnos, precisamente del dios Hipnos, ¿sí? Hipnos tenía a su hermano Tánatos, y Hipnos era el dios que propiciaba el sueño. Fíjense, ¿no? Qué concepto curioso, muy de marketing, ¿no? Sí, muy interesante igual. Y de hecho la hipnosis, en cierto sentido, propicia un sueño a la gente. No un sueño en sí, pero un recuerdo que parece como un estado de estar dormido, como soñar conscientemente, diría. Bien, por un lado tenemos este sentido de la hipnosis. Después de este concepto por ahí más básico, podemos decir también que hay diferentes métodos de hipnosis que se van desarrollando con el pasar del tiempo. Tenemos a Milton Erickson, que él termina realizando la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Este terapeuta, este hipnólogo, lo que hace es enfocar a través del trance hipnótico a sus pacientes ciertos fenómenos psicoterapéuticos y utilizar recuerdos y asociaciones mentales como para así potenciar sus vidas. ¿Sí? Básicamente, para decirlo más simple, más traído llanamente, se centra en el paciente ayudándolo a acceder a sus propios recursos del inconsciente y sabiduría interna para resolver conflictos. O sea que lo ayuda en su despertar de algo que él ya tiene. Exacto. Precisamente sucede lo siguiente. Cuando decimos recursos inconscientes y sabiduría interna, es que a veces nuestro inconsciente o subconsciente tiene cierta forma de expresarse que nosotros conscientemente ignoramos en el día a día. De hecho, si uno más o menos está adentrado en el psicoanálisis, sabe que una manifestación del inconsciente, que lo dice Sigmund Freud, es a través de los sueños, es a través de los chistes, es a través de los actos fallidos, pero principalmente los sueños. Cuando a alguien no le ha pasado soñar, por ejemplo, que no sé, se quedó en ropa interior en un tiempo pasado, que era la escuela secundaria, la escuela primaria. Cuando le ha pasado a alguien, por ejemplo, que en un sueño pierde las muelas, los dientes, siendo un simbolismo, en la mayoría de los casos, de inseguridad. Cuando no le ha pasado a alguien que tiene la pesadilla de soñar profundo, ¿sí? Y cae profundamente en un pozo y nunca llega al final de ese pozo. También, ahí nos está hablando de inseguridad, de miedo. El inconsciente mismo nos está diciendo: hay algo que ignorás aquí, tenés que prestar atención. Y bueno, bajo estos recursos del inconsciente y también con propia sabiduría interna, cuando uno somete a un trance hipnótico a un paciente, es como analizarlo conscientemente. Y es más, que haya una persona que sabe del tema que te puede guiar a solucionarlo, a afrontarlo, a darle un cierre a ese ciclo que aún no finaliza.
En definitiva, bueno, la hipnosis tiene varios métodos. Aquí el método ericksoniano, ¿sí? Después tenemos el método, uno que lo vamos a hablar en el programa que sigue. El siguiente método, que lo vamos a explayar de una forma más detenida en el programa que viene, es el método de hipnosis introspectiva de Aurelio Mejía. Este método también utiliza la hipnosis ericksoniana, pero lo mezcla con dinámicas de perdón y espiritualidad. Es decir, aquí agrega dos elementos más que importantes: el perdón y, por otro lado, la espiritualidad. Interesante. Sí, más que interesante. Estos dos elementos terminan ayudando muchísimo a personas que, por ejemplo, por algún rencor, por algún dolor, por alguna pelea que tuvo con sus padres, familiar querido, hermano. Supongamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Para que el oyente, la audiencia, nos entienda bien. Tuve una fuerte pelea con mi padre. Mi padre y yo no nos hablamos por meses, donde estoy muy enojado, tengo un orgullo tosco que no me deja hablar con mi padre, o con mi madre, o con mi hermano, con quien quieran. Y él intenta comunicarse conmigo, y yo toscamente, con ese orgullo de cimiento fuerte, no quiero. Bueno, después pasan unos meses, me entero que está hospitalizado. Sí. El orgullo me gana, no voy a visitarle al hospital en sus últimos días. Termina falleciendo y se va de este mundo. Bien. Porque generalmente pasa mucho, ¿sí? En la vida de las personas, generalmente sucede muchísimo, cuando esta persona se da cuenta y toma conciencia de que su padre, de que ese ser querido no está más para hablarle, ahí se le viene un profundo dolor, un nudo en la garganta de tanto que le quiso decir antes de que deje este mundo, y no lo hizo por ese orgullo tosco. Bien, ¿cómo se utiliza aquí la hipnosis ericksoniana? En este sentido, la hipnosis introspectiva de Aurelio Mejía. Con mezcla de la ericksoniana. Exacto. ¿Cómo se utiliza aquí? Bueno, la inducción es del siguiente modo. Obviamente se hace todo el primer proceso de inducción, que eso ahora lo vamos a hablar bien. Se lo induce a la persona a visualizarse en un recuerdo con el padre, quizás la misma pelea, quizás un momento agradable que tuvo con el padre, el último momento agradable, quizás la niñez con el padre que pudo haber tenido, ¿sí? Esa relación de niño-padre. Bueno, diferentes escenarios, diferentes recuerdos a donde uno lo puede llevar, o incluso también, si no hay un recuerdo concreto, se puede inducir un escenario ficticio, ¿sí? En donde está el padre ahí, donde bajo ciertos niveles de profundización de la hipnosis, ¿sí? Porque esto se profundiza, ahora vamos a hablar de eso en otro programa, puede ver al padre frente a frente, cara a cara lo puede ver al padre, y realmente si hay una característica muy asombrosa de la hipnosis es que todo lo que pasa allí la persona lo interpreta como auténtico, como real. Es muy sensorial en ese sentido, porque después vamos a hablar de que incluso se pueden utilizar los 5 sentidos habituales en la hipnosis. El gusto, ¿sí? Porque la persona acumula saliva y podemos hacer que esa saliva se transforme en naranja, en un jugo de naranja, en un jugo de manzana o algo repugnante. Después vamos a ver eso. Se utiliza mucho en hipnosis contra ciertas adicciones, como puede ser el tabaco. Bueno, es muy sensorial la hipnosis en general. Y generalmente también sucede, y esto me ha pasado muchísimo con muchos consultantes a los cuales le he hecho una hipnosis, de hay que relajarlo. Hay que relajarlo mucho. ¿Por qué? Porque la persona es sensible
por más, por más duro que uno sea, siempre se sensibiliza en estas situaciones, porque si hay algo que el inconsciente pone en la mente de uno, es ese momento doloroso que aún no cierra y que duele. Entonces se sensibiliza mucho y se ve tan real, tan patente para la persona, que hay que decirle: lo que estás viendo no es real, es una manifestación propia de tu mente. O sea, mostrarle que eso es un engaño de la mente. Exacto, en algunos casos sí, depende del método de la hipnosis. En el método ericksoniano sería lo más prudente, pero en el método de introspectiva de Aurelio Mejía, que sería un método holístico, en este caso no. ¿Por qué? Porque en el escenario del padre, ¿sí?, que falleció, sería bueno no decirle que es una recreación de la mente, que ahora vamos a estar hablando de ese punto de vista, sino que es bueno decirle que no deje que la emoción le gane, que no se deje llevar por la emoción, no permita que le gane la emoción, que actúe más raciociniamente. Entonces, cuando tiene este escenario de ver al padre que falleció frente a sí, ya sea en un recuerdo o en un escenario ficticio que podemos sugestionar, ahí lo que termina sucediendo es que le diga que haga ese descargo que tanto necesitó, que le diga todo el descargo que necesitó, que hable con su padre, que diga, no sé, papá, te amé mucho, perdón por actuar así, discúlpame. Y lo curioso aquí es que por más que científicamente se entienda desde un sentido racional y verosímil que es una recreación de la mente, curiosamente lo que sucede aquí es que el propio inconsciente, la propia mente de uno mismo, tiene la sabiduría interior de decir las palabras que siempre necesitó esa persona para sanar. Entiendo. Pero es una locura la mente. La mente es más que una locura, es algo impresionante. Y hoy en día se está haciendo mucho avance. Todavía hay tanto por aprender en ese sentido. Obviamente. Bien. Entonces, aquí tenemos que ver ciertos aspectos. Siempre mezcla la hipnosis introspectiva de Aurelio Mejía, dinámicas de perdón y espiritualidad, ¿sí? Siempre lo hace. Actúa en reprogramar hábitos, malos hábitos, miedos, culpas. Miedos como, por ejemplo, si yo estoy soñando, como dije hace unos minutos, si yo sueño que, no sé, no tengo muelas, no tengo dientes, hay una emoción detrás de inseguridad. ¿Por qué? Porque se siente un inútil la persona. Sí, como que algo falta, algo natural. Exacto. Falta. Y de hecho le voy a pedir aquí al equipo de la radio si puede proyectar la imagen 1, porque hay una rueda de emociones, muy, muy sensacional que ayuda muchísimo. Y si uno tiene ciertos miedos, se puede desenvolver esa rueda de emociones de diferentes formas. Culpa, inseguridad, se siente inútil. Bueno, ese sueño manifiesta algo. Obviamente, también puede ser al revés, puedo tener un buen sueño. Obviamente. Si yo tengo un sueño, por ejemplo, de que estoy jugando con leones, bueno, eso es un sueño de completa seguridad. ¿Sí? Lo antagónico a lo que acabamos de decir. Sí, también un sueño antagónico sería que uno se muere o que alguien lo asesina. Exacto. Si yo estoy jugando con leones en un sueño y no les tengo miedo, juego con ellos como si fueran mascotas, perros, bueno, ahí demuestra una seguridad y un dominio completo en el plano emocional de la persona. Ahora, si yo, como dijiste, Iván, si yo sueño que los leones de pronto me quieren devorar, bueno, los leones se lo puede asociar en un simbolismo, en un arquetipo simbólico, de que el león es un problema que lo tengo adelante. Es un problema quizás que se va a manifestar en un mes. Tus finales, amigo, por ejemplo. Es muy interesante plantearlo de esa manera. Es un problema que, por ejemplo, puede ser los finales de mi querido acompañante aquí.
se pueden manifestar como dos leones esos finales, y si yo me dejo devorar por esos leones, ¿sí? Es porque evidentemente en el plano consciente no me estoy preparando, no estoy estudiando adecuadamente a ese problema. Obviamente. ¿Sí? Pero ahora si yo sueño que domino a los leones, que juego como si fueran mascotas, esos dos finales, entonces estás más que preparado para ello, porque estás cumpliendo todas esas responsabilidades, ¿no? Como para poner un ejemplo ahora mismo. O sea que muchas veces los sueños pueden ser una manifestación de la realidad. Exacto, amigo mío. Bien, es increíble lo que está diciendo mi acompañante, Franco Márquez. Es muy fascinante y atrapante, así que déjame preguntarte algo. Ya lo dijiste un poco anteriormente, pero en la industria de entretenimiento, con películas, series, en el circo o en el propio teatro, también hay hipnotistas que conciben acciones extraordinarias y llamativas. Justamente cuando logran que personas, como lo habías dicho antes, se comporten como perros, gallinas, otros animales. Exacto. En películas justamente donde realiza la hipnosis. Sí. Y es como que la sesión parece que se sale de control. El paciente pierde la conciencia por unos minutos y rompe violentamente todo lo que encuentra a su paso. Sí. Obviamente, dejan de hacerlo hasta que vuelven a sí mismos de nuevo. ¿Es esto posible? Bien. Habíamos hablado un poco de esto mismo. Sí, previamente pero ya lo mencionado. Vamos a explicarlo bien. Sí, porque lo explicamos muy por encima. Así es. Hay una película de Hollywood que yo la vi, es una película de suspenso, algo de ficción habla, porque también en esa película hablan de extraterrestres. Sí. Se llama la película, tiene diferentes nombres, ¿sí? Pero uno de esos nombres, en su traducción al latino, es El Cuarto Tipo, ¿sí? O El Encuentro del Cuarto Tipo, también se la puede encontrar. Es una película básicamente que habla sobre extraterrestres, de secuestro, abducciones y misterio, ¿no? Es una ficción. Bien, en esta ficción hay una protagonista que es una terapeuta de la psicología, que ella tiene un compañero que también es un colega, es psicólogo, y en esta película sucede de que este compañero somete a la protagonista a una hipnosis. Interesante. Y la compañera anteriormente también somete a sus pacientes a hipnosis. Bien, ¿qué termina sucediendo aquí? Acá tenemos la rueda de las emociones, que ahora le vamos a dar un buen uso. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué es lo que termina sucediendo aquí en esta película? Bien, en una escena muy curiosa de la película se muestra de que el consultante recuerda una supuesta abducción muy borrosamente extraterrestre, ¿no? Y se vuelve loco. Es como si fuera que yo ahora mismo estoy aquí en la radio, estoy siendo hipnotizado, tengo un recuerdo fuerte, me vuelvo loco y comienzo a tirar el micrófono, a tirar aquí todos los artefactos tecnológicos. Porque me siento en peligro. Claro, como que destruyo todo, exacto. Bien, ¿es esto un mito? ¿Qué tiene de auténtico aquí y qué tiene de falso? Bien, verdaderamente estos sucesos son muy, muy engañosos, ¿sí? Son, en varias ocasiones son ficticios. Y sucede de que estos acontecimientos ficticios, al ser engañosos no podemos distinguir en lo que es verdadero y no. Y genera prejuicio en la gente. Bien, resumidamente sí, es un engaño, amigo mío. No sucede así de que yo tengo revivo alguna especie de trauma, me vuelvo loco y empiezo a destruir todo lo que tengo a mi alcance. Entiendo. No, esto no sucede así. Pero ahora, ¿qué es lo auténtico aquí? ¿Qué es lo auténtico? Bien, lo auténtico aquí es que sí puedo tener una emoción encontrada, muy fuerte, ¿sí? Porque a veces la hipnosis es como abrir una olla a presión de emociones. Y si el hipnoterapeuta no es suficientemente responsable o no se da cuenta con ciertos gestos que hace el cuerpo,
¿sí? Porque la persona cuando está en un estado de hipnosis hace gestos, entrecierra los ojos, aprieta los nudillos, ¿sí? Respira profundo, traga. Todos estos gestos, las muecas que puede llegar a hacer, tienen que ser atentamente observadas, porque cuando hay estas señales, la persona le está pasando que dentro de lo que está viendo, dentro de lo que se manifiesta en todas las complejidades de emociones, ¿sí? Sí. Dentro de todo aquello que se manifiesta, sucede de que le está ganando la emoción antes que el raciocinio. Entonces, puede suceder de que se despierte muy mal de la hipnosis. Se despierta con un nudo en la garganta, angustiado, llore, pero nunca va a suceder, por más traumático que sea el evento, que me destruya todo lo que tengo en mi consultorio, a mi alcance. Eso obviamente nunca sucede. Entonces eso se podría catalogar como un mito, justamente. Sí, sí, hay una exageración en varias películas de Hollywood en ese sentido. Hay una exageración asombrosa, e inclusive también en películas de producciones como Netflix. Después vamos a estar hablando de una concretamente que, si no me equivoco, o fue dominada al Oscar o lo ganó, que se llama la película Huye, ¿sí? Ahí también hay una escena de hipnosis que, curiosamente, esta es más auténtica, ¿sí? Que, después lo vamos a estar viendo. Pero también, como siempre, tiene su grado de falsedad. Sí. No todo es 100% auténtico y no todo es 100% falso. Entiendo. Entonces, hay muchos mitos respecto de la hipnosis. Uno es el que me acabas de preguntar, mi querido amigo. Otro termina sucediendo, que es que cuando la persona, bueno, hacía como un perro, como una gallina, ¿sí? Este también era otro mito de la hipnosis. Y en sí hay varios mitos de todo tipo, pero uno tiene que sacarse el prejuicio, ¿sí? Uno debe sacarse el prejuicio. Un mito muy resonante que me acuerdo que siempre lo tengo que aclarar en mis exposiciones, es el hecho de que si yo me hago una hipnosis y revivo un trauma, me puedo quedar atrapado en ese trauma. Bueno, este mito, no sé si han visto, hay un capítulo de esta serie muy famosa, Los Simpsons. Sí. Donde Homero está siendo sometido a una terapia justamente de alteración de la conciencia y termina reviviendo un trauma de su adolescencia, donde ve un cuerpo, un cadáver, ¿sí? En un desagüe, en un conducto de desagüe, y Homero se queda en un estado de pánico, donde se queda totalmente congelado, fuera de sí, con una cara de terror absoluto. ¿Tienes eso posible también? No. No es posible. Pero como dije, lo verdadero aquí es que si el hipnoterapeuta no tiene precauciones, no es observador y atento a los detalles del cuerpo, sí puede generarle que la persona, y hay que ser serios aquí, interrumpa la sesión y se vaya angustiado. Se vaya muy angustiado, muy afligido emocionalmente. Entiendo, pero ¿qué debería hacer, digamos, el hipnoterapeuta en ese momento? Cuando ve que la persona se está agitando. Bien, es una excelente pregunta. Lo que debe hacer el hipnoterapeuta en ese momento es calmarle, decirle justamente lo que acabo de comentar hace minutos atrás, que lo que está sucediendo no está pasando en verdad, que está allá alejado, que es un recuerdo, una recreación a veces también de su propia mente, y que además también, si evidentemente es muy sensible, lo mejor que se puede hacer es sugestionarle a que vea todo como si desde lejos, como si fuera una tercera persona, como si fuera que lo que ve está detrás de una pantalla. Entonces ahí la persona puede tomar esas experiencias desde un plano de seguridad como tercera persona, aunque evidentemente dentro de esa pantalla que se imagina en sí mismo, las personas que está ahí es principalmente él o ella y
su entorno en general. Bien. Sí. He visto, amigo, obviamente, una de tus clases y vos comentás que la hipnosis justamente se divide en 4 etapas. Sí. La primera justamente, que es la inducción, luego le sigue el puente hipnótico, luego la estrategia hipnótica y luego al final el cierre. Exacto. Sí. ¿De qué se trata, digamos? Otra cosa que quiero preguntar es, si te escuchamos detenidamente con el oyente que nos está escuchando, ¿podremos nosotros aprender a hacer hipnosis? ¿Nosotros podemos aprender a hipnotizar a otras personas? Bien, bien. Primero, vamos a responder la pregunta más efusiva. Y verdaderamente el oyente, si está tomando nota ahora, que esperemos que sí, que sea de su agrado y entretenimiento. Sí, es una disciplina muy interesante. Y sobre todo que informe, ¿no? Justamente el oyente que nos está ahora mismo prestando atención, puede aprender mucho en este programa, puede aprender mucho. Si es el oyente de tener seguridad y confianza en sí mismo y descargarse por ahí, porque hay mucha información en la web, se puede descargar un manual. También se los puedo proporcionar si el oyente se comunica aquí con la radio y dice, ¿sabes qué? Me interesó lo que estaban comentando aquí los muchachos de Andina. Podemos regalarle manuales propios de Andina, también de otras personas, como para que tengan esa información, ¿sí? De hecho, Andina Formaciones tiene una biblioteca digital holística abierta para toda la comunidad que quiera aprender, ¿sí? Es un derecho al aprendizaje. Pero sí, en definitiva, si el oyente presta atención, toma nota, puede aprender una hipnosis, pero sobre todo tiene que ser seguro de sí mismo, porque hay algo muy contundente respecto de la hipnoterapia. Más allá de que es más común de lo que nosotros creemos, lo contundente aquí es el hecho de que puede haber una persona que sepa mucho sobre hipnosis, que sepa muchísimo, un montón de contenido informático, que tenga libros y libros que se leyó de hipnosis, pero es inseguro. Ahí es un poco difícil. Sí, exacto. Pero del otro lado tenemos, no sé, una persona B, ¿sí? Que se leyó un libro de hipnosis, un libro modesto, informativo, pero es muy seguro de sí mismo y sabe los pasos básicos de cómo hacer una hipnosis, que ahora lo vamos a estar hablando. Bien, es más probable que termine frustrando la hipnosis el que más sabe, pero es inseguro de sí mismo, y termine realizando, ejecutando una hipnosis auténtica, el que menos sabe, pero es seguro de sí mismo. O sea que la seguridad es un aspecto central de la hipnosis. Exacto, totalmente. La seguridad en uno mismo es un aspecto más que central de la hipnosis para poder inducirle a un tercero, ¿sí? Seguridad en un montón de sentidos, la mirada, en qué diagramamos, en qué decimos, qué hablamos, cómo comunicamos, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando de esos sentidos. Pero bien, ahora contestando tu segunda pregunta, Iván, sí. La hipnosis tiene 4 etapas, ¿sí? Yo en mis encuentros formativos, para ser pedagogo y para que me entiendan, diagramé a la hipnosis en 4 etapas, ¿sí? La primera etapa es la etapa más importante, es una de las más importantes, pero después vamos a ver cuál es primeramente la más importante, la segunda, tercera y cuarta. Pero bueno, esta es una de las más importantes y es la etapa de la inducción. En esta etapa es más que necesario que el hipnoterapeuta, ¿sí?, genere todos los elementos necesarios para lograr un proceso de hipnosis adecuado. Por lo que tengo entendido, amigo, hay un discurso de inducción que ayuda al hipnoterapeuta a realizar esta etapa. Correcto, hay un discurso de inducción. Exacto, que ahora lo vamos a estar explicando brevemente, ese discurso de inducción, ¿sí?
Pero en esta primera etapa de la hipnosis, la inducción, hay un dicho que dice, con una buena inducción, la hipnosis está más que garantizada, ¿sí? En otras palabras, la inducción, ¿qué es? Es facilitar el trance de la persona, ¿sí? Para luego intervenir en su conciencia en estado alterado, ¿sí? Y para esto se va a necesitar que la persona se relaje de forma sostenida, que tenga una relajación profunda, que navegue dentro de su propia conciencia con una relación extrema, ¿sí? Entre la relajación, la respiración y lo emocional, ¿sí? Que fluya por sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se relaja, llega a unas ondas cerebrales, ¿sí? A unas ondas cerebrales de concentración. Y esa concentración termina permitiendo que se revelen otros aspectos de nuestra mente. Le voy a pedir aquí a el soporte de la radio si pueden proyectar la segunda imagen que le hemos brindado respecto a la hipnoterapia. Si ustedes pueden observar en ese sentido, la mente se divide en 4 etapas, ¿sí? Dentro de la hipnoterapia, saliendo un poco del psicoanálisis, ¿sí? Dejemos de lado todo lo que es el psicoanálisis consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente, etcétera, ¿sí? Aludiendo a los 2 tópicos de Freud. Sucede de que la mente se divide en 4 formas dentro de uno mismo. 4 formas. Exacto. Sí. La conciencia, el subconsciente, el factor crítico, ¿sí? Y el inconsciente. Ahí lo tenemos en pantalla. Conciencia, subconsciente, factor crítico, inconsciente. Bien, la mente se divide bajo 4 planos, que ahora después en otros programas aledaños que vamos a hacer vamos a explicarlo bien. Pero acá podemos ver lo complejo que es la mente, y cuando se logra unas ondas cerebrales teta, ¿sí? Si se consigue muy cerca de las deltas, podemos acceder a otros niveles de la hipnosis, donde se habla ya de cuestiones espirituales como regresiones a vidas pasadas, que eso después lo vamos a ver. Eso se relacionaría un poco con registros akáshicos. Claro, otra similares. disciplina holística, Sí. Son disciplinas alternativas, holísticas, que después vamos a estar comentando de ello, donde obviamente aquí traemos tanto disciplinas espirituales, pero también traemos disciplina más abocada a lo verosímil, ¿sí? A lo científico, a lo racional. Pero bien, en estas 4 mentes del cerebro podemos ver esa complejidad que tiene la persona. Y la inducción, volviendo nuevamente a la inducción, es esta primera etapa de la hipnosis sumamente crucial, donde uno pone todos los elementos que sean necesarios para poder relajar de forma sostenida a la persona. Y como bien dijo aquí mi compañero, hay todo un discurso de inducción, que es como una meditación. De hecho, hay 3 tipos de inducción. La inducción rápida, que es de espectáculo, que se ve mucho en la televisión argentina, se veía antes con Tuzán. Ah, recuerdo. Sí. Se veía mucho con Tuzán, que agarraba a alguien de un acompañante que tenía y le decía duerme, y este rápidamente quedaba hipnotizado. Bien, ¿eso es cierto? Sí. Aquí sí es cierto, mi amigo. Pero hay todo un trabajo previo que no se muestra en la televisión por un tema de rating, ¿sí? Que obviamente no lo proyectan en pantalla, porque son horas y horas de trabajo para hacer una inducción rápida. Es un trabajo previo y después poder hacer inducciones rápidas. Pero bien, son ciertas. Después están las inducciones medias, que son más como trabajamos los hipnoterapeutas, con un discurso de inducción. Y después están las inducciones lentas, que se termina generando mucho en terapias alternativas. En terapias como
puede ser meditación, ¿sí? Meditaciones del tipo oriental, también del tipo occidental, que hay una diferencia. Meditaciones como puede ser registros akáshicos, ¿sí? Pueden ser Reiki, donde la persona se concentra y medita mientras se hace la sesión. Una sesión de aromaterapia, ¿sí? También terminan logrando esa inducción. ¿Por qué? Porque se relaja la persona de forma sostenida y mientras se va practicando todos esos procesos, la persona piensa mucho. Por ahí yo puedo estar haciendo una sesión de Reiki con las imposiciones de manos, con todo lo que conlleva ese método, ¿sí? de sanación alternativa, y la persona estaba pensando justo en aquello que le duele, ¿sí? Emocionalmente. El dolor. Claro, el dolor. ¿por qué? Porque la persona se relaja tanto, de una forma tan profunda, que entra en unas ondas cerebrales de concentración, que más bien son las tetas, ¿sí? Y cuando se concentra el cerebro, revela, exterioriza el inconsciente o el subconsciente. Sí. Y entonces cuando se termina una sesión de Reiki, por ahí de una hora, hora y cuarto, la persona comienza a lagrimear. Quien facilitó la sesión de Reiki no dijo ninguna palabra. Por ahí se presentó, le ponete cómodo, etcétera, ¿no? Pero no dijo ninguna palabra en general durante la sesión. Pero la persona se desahogó. ¿Por qué? Porque al tener ese nivel concentrado, ¿sí? de conciencia, se termina revelando muchos factores propios internos del inconsciente. Y aquí viene esa sabiduría interior que nos decía el método tanto holístico de Aurelio Mejía como el de Milton Erickson. Bien, entonces la inducción, en definitiva, esta etapa es relajar a la persona, relajarla de una forma profunda, sostenida, para que se exteriorice lo emocional que hay. Y una vez que se relaja la persona, se dice la segunda etapa, el puente hipnótico. Y el puente hipnótico es justamente un escenario donde sugestionamos a la persona. Obviamente, en esa primera etapa, volviendo, ¿no? a la inducción, en esa primera etapa de la inducción, hay todo un discurso. Por ejemplo, lo digo aquí rápidamente para el oyente: toma conciencia de tus pies, de tus tobillos, de tus rodillas. Inhala y exhala. Inhala profundo y exhala. Fíjense cómo condiciono, profundo. Cada vez te relajas más y más. Acá también otro condicionante, repetir palabras claves. Siente cada vez como tus brazos están más pesados. Inhalo y exhalo. Solo dejo que todo fluya. Cada exhalación libera estrés, libera el agotamiento del día a día, de la semana a semana, del mes a mes. Cada oxigenación se conecta con todo tu cuerpo. Inhala y exhala. Bien, este discurso de inducción que el oyente, ahora si nos está escuchando la audiencia, si lo quiere tener completo, no tenemos ningún problema en proporcionarle el manual de regarlo. Obviamente. Lo van a poder encontrar completo. Si se comunican con la radio, se lo proporcionamos. ¿Sí? También lo pueden encontrar completo en la biblioteca digital de Andina. Bien, ahora sí, pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa es el puente hipnótico. El puente hipnótico es justamente un escenario que se hace la sugestión de la persona. Se lo sugestiona. ¿A qué? A que visualice un lugar tranquilo. Visualice o imagine un lugar tranquilo, de paz, de armonía, de estabilidad. El segundo puente hipnótico, un poco más práctico, que visualice un puente con un principio y un final. El tercer puente hipnótico, que es básicamente igual que el segundo, en vez de decir un puente, un túnel con un principio y con un final. ¿Sí? Y el cuarto puente hipnótico, que es el mejor y el más práctico de todos, el cuarto puente hipnótico, este lo utilizo mucho: el pasillo con puertas.
Básicamente, en el pasillo con puertas, nosotros le decimos a la persona, quiero que visualices, quiero que imagines un pasillo que tiene muchas puertas. Bien, dejamos que pasen unos minutos, que inhale, que sale, que se concentre, etcétera, etcétera, y le preguntamos, ¿pudiste visualizar ese pasillo con puertas? Aurelio, por poner un nombre, ¿no? Trayendo a Aurelio Mejía. ¿Pudiste visualizar ese pasillo con puertas? Y me dirá sí o no. En caso de que me dice que no, volvemos a hacer toda la inducción de nuevo. Pero en caso de que me diga sí, avanzamos. O sea que vuelve. Exacto, vuelve en caso de que falle, ¿sí? Que puede pasar para aquel que no tiene mucha experiencia. En caso de que me diga que sí, le pregunto, ¿cómo es arriba? ¿Cómo es abajo? ¿Cómo son los lados? ¿Qué color es la puerta? El material. ¿Te ves a ti mismo? ¿Qué llevas puesto? La ropa, ¿no? Todos los detalles, se le pregunta todos los detalles posibles para que refuerce esa visualización. Y cuando ya reforzó la visualización, ahí empieza la tercera etapa. La tercera etapa es la estrategia hipnótica. La estrategia. Exacto, esa etapa la vamos a desarrollar más plenamente en los posteriores programas, ¿sí? Pero una vez que abre la puerta, pues se lo invita a la persona a abrir la puerta en una transición, que se hace una transición de 5 o de 3, es decir, 1, inhalar, exhalar, 2, la puerta se va abriendo lentamente, 3, la puerta se abrió y ahora puedes ver cómo se revela todo del otro lado. Bien, en esa transición que se hace, comienza la estrategia hipnótica. ¿Por qué comienza la estrategia hipnótica aquí? ¿Por qué? Porque la estrategia hipnótica aquí toma lugar en un sentido de que ya está navegando dentro de su propio inconsciente. Pero bien, esto de luego lo vamos a desarrollar mejor en el segundo programa, porque honestamente no tenemos mucho tiempo ahora. ¿Sí? Y ahora vamos a la siguiente etapa. Está bien. La cuarta etapa, ¿sí? Porque ya hablamos de la primera, que es la inducción. La segunda etapa, que es el puente hipnótico. La tercera etapa, que es la estrategia, que la vamos a desarrollar luego en un futuro programa. Rápidamente, igual me gustaría preguntarte si se pueden hipnotizar a todas las personas. ¿Hay personas que pueden resistirse? Sí, hay personas que se pueden resistir a la hipnosis. Primeramente, todos se pueden hipnotizar. Se pueden hipnotizar hasta perros. Se pueden hipnotizar palomas, caballos. ¿Sí? ¿Caballos? Sí, ahí tendríamos que ver un poco el derecho del animal, pero bueno. Obviamente. Resumidas cuentas, sí, hasta incluso animales. Primeramente se puede hipnotizar todo tipo de persona. Solo hay una exhibición, que esa persona tenga alguna dificultad mental, ¿sí? En un sentido que no logre concentrarse, es decir, alguna enfermedad que le impida concentrarse, una enfermedad mental. Pero en sí todo se puede hipnotizar. Sí. Pueden aparecer dos tipos de perfiles que terminan presentando una resistencia, que es una persona ansiosa y una persona escéptica. La persona escéptica presenta una leve resistencia, pero después termina siendo hipnotizado. Y ahí se da cuenta que es real esto. ¿Por qué? Porque, como dijimos, hay muchos mitos. Sí. Y la persona ansiosa es la que más cuesta. ¿Por qué? Porque pierde control rápidamente. A ver, hablando de la ansiedad, tomando esta palabra en un sentido muy, muy llano, ¿no? Porque la ansiedad es una palabra compleja abordada dentro de la psicología, pero si tomamos la palabra en un concepto llano, de decir quiere todo en la inmediatez, sí. Esa persona le cuesta concentrarse, le cuesta relajarse. ¿Sí? Pero bien, avanzando ahora sí, obviamente, a ciertos relatos de la hipnosis. Sí, es muy asombroso lo que estamos escuchando justamente. Se nota que conocés demasiado el tema, amigo, y que aparte tenés mucha experiencia. Y trayendo todo lo que nos comentás, algo más práctico, digamos, ¿nos podés decir algunas experiencias que vos tuviste realizando hipnosis hacia otras personas? Bien, justamente
iba a hablar, para que no sea pura teoría, este encuentro, iba a hablar justamente de ciertas experiencias. Bien, hay 3 experiencias que quiero recalcar, ¿sí? Vamos con la primera. Un joven que le he cambiado el nombre, ¿sí? por un tema de mantenerlo confidencial. Un hombre que se llama Walter. Walter tenía un abuelo que era muy religioso, ¿sí? Sí. Es sumamente religioso y ya le colmaba la paciencia cómo seguía al pie de la letra los asuntos evangélicos, religiosos que se manifestaban en el día a día de Walter. Esta persona además también le sucedía de que tenía varios conflictos con el abuelo, y conflictos sobre todo sobre creer en Dios. Él decía: yo no creo en Dios, esto es una mentira. Incluso se ponía a prueba, trataba de buscar situaciones paranormales, se exponía a juegos como el juego de la copa para tratar de encontrar esa evidencia, ¿sí? de darse cuenta que hay algo más. La Ouija, ¿sí? por ejemplo. Exacto, no llegó a eso, pero estaba muy interesado en ello. Bien, vamos a hacer una hipnosis. Hacemos una hipnosis. Primer puente hipnótico que usamos es el lugar tranquilo, que es el primero. Sí. Bien, él está en una isla tranquilo, una isla paradisíaca, y a lo lejos en el horizonte se ve un barco. Bien, le digo que preste atención a ese barco. Este barco se comienza a acercar y termina viendo en todas estas sugestiones el arca de Noé, ¿sí? Y curiosamente con sus animales y todo. Muy curioso. Sí, sí. Muy curioso. Curiosamente lo ve a Noé y no dice una palabra. Lo ve cara a cara en la hipnosis. Me dice: lo veo. Ya se le veía los gestos de el asombro, abre la boca, muecas, respiración profunda. Y Noé le dice cara a cara solamente una palabra que me quedó a mí muy calcado: ¿crees? Y ahí esta persona rompió en llanto. Rompió en llanto, frenamos ahí la hipnosis. Bueno, y así hay varias experiencias que lamentablemente ahora no tenemos mucho tiempo, sí, pero que podría redactar en el siguiente programa. Obviamente. Una persona de Ecuador, otra persona de El Salvador, y así sucesivamente. Pero bien, ahora cerrando este programa y dándole la gracia aquí al equipo de la radio y al oyente. Sí. Muchísimas gracias también de mi parte, obviamente. Cerrando ahora con este programa, vamos a hablar de qué va a ser el próximo capítulo, qué vamos a ver en el próximo encuentro. Bien, en el próximo encuentro vamos a estar hablando justamente de más experiencia de la hipnosis, que todavía tenemos mucho que ver en ese sentido. Lamentablemente no me dio el tiempo ahora, si no comentaba más experiencias hipnóticas, pero vamos a ver sobre todo cómo abordar enfermedades emocionales con las estrategias hipnóticas, que es algo que dejamos para después, la tercera etapa de la hipnosis, la estrategia hipnótica, la reprogramación, aspectos espirituales como vidas pasadas, por ejemplo. Vidas pasadas. Exacto. E incluso también hay algo muy curioso, que es muy cuestionado científicamente: regresiones al vientre materno. ¿Sí? ¿Es eso posible, amigo? Un poco quizás de la astrología muestra un poco lo que sucedía en el vientre materno, pero eso lo puedo comentar por arriba en la próxima clase. Yo un poco lo creo. Bien, en el sentido espiritual es eso posible. En el sentido racional, obviamente, se descarta totalmente. Pero después vamos a hablar de ello, de una regresión hipnótica al vientre materno, a una vida pasada. De hecho, este señor de Ecuador, le terminó practicando una hipnosis de regresión a vida pasada. Hay otra persona que dan detalles muy curiosos sobre cómo eran los tiempos antes.
Una persona que no sabe de historia o que Bueno. no le apasiona la historia te está dando detalles al pie de la letra sobre historia. Sí. Entonces, aquí uno se pone a pensar. De hecho, hay un libro que está en la Biblioteca Digital de Andina Formaciones, de Joyce Webb, que habla sobre, creo que decía, muchas vidas, muchas almas, muchos sabios, algo así era el nombre de este libro, donde habla de vidas pasadas. Él tuvo una experiencia de hipnosis de regresión a vidas pasadas con una consultante, porque él también hacía hipnosis, y esta paciente termina revelándole cosas que eran muy personales. Y ahí una persona que es una persona de ciencia, una persona recibida en la Universidad de Harvard, se entra en ese conflicto de lo real, en un sentido científico, y lo espiritual, lo inmaterial. Pero bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias, Iván. Sí, les agradezco mucho a todos los oyentes, a mi amigo y compañero de lo que hacemos, Franco Márquez, y también me despido. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias. De espacio publicitario. Desde la ciudad de San Miguel, transmite FM Plus 88.1, una estación de música y noticias. Cada viernes a la noche,